Segunda de Macabeos capítulo 6. Poco tiempo después, el rey Antíoco envió a Jerusalén a un jefe de la ciudad de Atenas. Sus órdenes eran obligar a los Yahudim a dejar por completo las costumbres de sus antepasados y las leyes de Elohim. Sus órdenes eran obligar a los Yahudim a dejar por completo las costumbres de sus antepasados y las leyes de Elohim. Vean qué interesante cómo la misma escritura separa costumbres de los antepasados de las leyes de Elohim. Hubo un tiempo, y creo que hoy en día muchos todavía, que piensan que son exactamente lo mismo, que las costumbres de los antepasados son las leyes de Elohim. Ahí es donde caemos en el error de seguir mandamientos de hombres. Una cosa son costumbres, otra cosa son leyes. Una cosa son lo que hayan dicho nuestros antepasados, que en algunos casos no estuvo bien, y otra cosa es lo que ha dicho Yahweh, que en todo caso está bien. El que está mal es uno cuando no entiende lo que él dijo por la falta de discernimiento o sabiduría, entendimiento y demás. Entonces dice que a dejar por completo las costumbres de sus antepasados y las leyes de Elohim. Ese jefe debía convertir el templo de Jerusalén en un lugar dedicado al poderoso Zeus olímpico. Este jefe debía convertir el templo de Jerusalén en un lugar dedicado al Elohim o al poderoso Zeus olímpico, y donde se practicaran actos que ofendieran al poderoso de Israel. También debía dedicar el templo del monte Gerizim al poderoso Zeus hospitalario, pues la gente de allí lo quería adorar. Vean esto, y por esto vamos a ir a otro verso de la escritura. En Juan 4, voy a leer desde el verso 19. Aquí es la mujer que está hablando con una samaritana que está hablando con Yahushua. Juan 4:19 dice: le dijo la mujer: soberano, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ella era samaritana, estaba en Samaria, bajo la redundancia, ¿verdad? Y por ende el monte Gerizim es el monte al que se refiere con este monte. Y está hablando de los Yisraelim que se habían ido, bueno, que estaban en Samaria y que se habían mezclado también con algunos cuantos gentiles. Ellos en su fe, porque recuerden que estaba, de hecho, aquí tenemos la Torá que llevaban los samaritanos, y recuerdan que ahí cambiaron las partes donde dice que el templo debería estar en el monte Sión para decir que debía estar en el monte Gerizim. Entonces en la Torá de ellos decía el monte Gerizim. En la Torá de los fariseos y los Yahudim decía el monte Sión. Entonces ella pregunta porque era una la fe de los samaritanos y otra la fe de los Yahudim. Tenían un templo en Sión y en Gerizim. Entonces es importante entender esto porque ambos templos claramente eran de piedra y por ende eran una representación. Y eso es algo que ella todavía no entendía y que Yahushua le trata de explicar. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros, refiriéndose a los Yahudim, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esto es muy importante, dice el 21. Yahushua le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso, ¿verdad? En ese momento no me imagino cuán sorprendente podía ser para ella y cualquiera que lo escuchara, porque ellos básicamente idolatraban el templo o el monte. Entonces, al idolatrar el templo como el único medio para llegar al Todopoderoso, el que Yahushua le diga, no, ni aquí ni allá, es como decir, nos va a quitar el medio de adoración. Y es porque Yahushua venía a convertirse en el intercesor, en ese intermediario entre los hombres y el Padre, cosa que el templo simplemente representaba. Entonces dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, bueno, vean lo que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Estaban adorando el templo. Ahora, está hablando de los samaritanos por si algo, pero recuerden que entre los samaritanos y los Yahudim representan los muchos y los pocos. Los muchos tienen el testimonio, y los pocos no solo el testimonio, sino también la palabra. Y es por eso que reciben el espíritu de verdad, como para llegar a entender y saber a quién adoran. Los muchos no saben a quién adoran al enemigo pensando que es el verdadero. ¿Sí me explico? Entonces,
Aquí le está hablando a la samaritana como si fueran los muchos, y se puede ver en general como el resto de la humanidad, sinceramente. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los Yahudim, y como se está incluyendo Yahushua, está hablando Yahushua de los discípulos, y alguno otro que crea en él, en ese tiempo me refiero. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los Yahudim. Por eso Yahushua, que da la salvación, Shua, viene de Yahudá. Entonces, al decir, ustedes adoran lo que no saben, eso es clave, porque así continúa el mundo y así estábamos nosotros antes de conocer a Yahushua. No sabíamos qué adorábamos, no sabíamos a quién adorábamos, igual la gente que adora ídolos y todo lo demás. El templo de Sión y el templo de Samaria, Gerizim, al ser un ejemplo, ser de piedra, ¿verdad? Igual que como ya expliqué, y es que depende del contexto, espero no confundir a nadie. Cuando Yahushua viene, él dice, hablando del templo de Sión, los discípulos lo agarran y le dicen, ¡ay, vea el templo! Vea qué hermoso esto y qué hermoso aquello. Ay. Como si fuera, una vez más, como si ellos pensaran que ese es el medio. Entonces Yahushua les dice, de cierto os digo que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Y destruyan ese templo y yo lo levanto en 3 días. Entonces ellos así como sorprendidos, ¿qué le pasa, verdad? Como nosotros aquí alabando el templo y usted anunciando su destrucción como si fuera nada. Y es porque Yahushua básicamente estaba explicando que ese templo era una representación y ya su tiempo había llegado, porque al venir Yahushua, siendo el verdadero templo en quien está la presencia de Yahweh, ya llegó lo verdadero, y cuando llega lo verdadero, el ejemplo ya no tiene función, ya no tiene valor en sí, a como lo tenía antes de que se manifestara lo verdadero. Solo era una figura, solo era una sombra, pero cuando viene lo verdadero, de hecho hay un verso que habla de eso, bueno, el que les dije, Colosenses 2, leo el 17, 16, dice, por tanto nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, nuevo mes o Shabbat, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los malachim, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Elohim. Por otro lado, en Hebreos 8, dice el 3, todo Cohen Gadol está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven, los sacerdotes de la tierra, levitas, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el Mishkan, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pero obviamente hablando de Yahushua. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, y de lo que hablamos ahora, sorprende, es que hay una persona ahí que tiene complejo fariseo y está enseñando un montón de cosas, no sé si yéndose a la letra o ni a qué se va, pero es sorprendente que, algo que le voy a comentar al hermano, que está a punto de negar a Pablos. Y una vez que niega a Pablos, está negando toda la escritura. Pero está, o sea, ya lo está negando sin darse cuenta. Estoy esperando el momento que no me diga, uy, mira, ya dijo que no. Porque es el que me pasa los mensajes. Dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, o sea, tiene defecto. El primer pacto tiene defecto. ¿Cuál es el defecto del primer pacto? Que no puede salvar. Punto. Dice, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, porque ya tendríamos la salvación en el primer pacto. Pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el soberano, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ahí continúa, ¿verdad? Que es con lo de Yirmiyahu. Que digamos, por ejemplo, es que Colosenses que decía, pero el cuerpo es Mashiach. Otra traducción que dice, todo esto es una sombra de las cosas que van a venir. La realidad se halla en Mashiach. Y o sea, eso es parte de lo que estoy tratando de explicar. Al verlo en esa traducción, se entiende el punto que estoy dando a entender, que es el que todo lo que era figura y sombra, una vez que viene Yahushua, ya queda de lado, puesto que Yahushua es la realidad, Yahushua es el cumplimiento de lo que eso representaba. Y eso es lo que está dándole a entender a esta mujer samaritana con la que habla,
al decir, vosotros adoráis lo que no sabéis. Estaban adorando la letra y por eso el templo. Estaban adorando lo que veían, no entendían claramente lo que no veían y no entendían que lo que se ve es una representación de lo que no se ve. Estos dos templos representan dos ángeles, como los dos ángeles querubín que están sobre el arca del pacto, que tienen varios significados, pero en lo negativo, esos dos templos a través de los cuales adoraban los Yahudim y los samaritanos, representan a Samael y Heilel. Gerizim, Samael, el del monte Sión, Heilel. Entonces vosotros adoráis lo que no sabéis, porque adoraban ángeles sin darse cuenta. Nosotros adoramos lo que sabemos, a Yahweh, porque la salvación viene de los Yahudim, los que alaban a Yahweh. Pero la hora viene y ahora es, ¿verdad? Porque ya estaba Yahushua en la tierra, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Como siempre digo eso en contraste con el tiempo en el que adoraban al Padre en carne y mentira. Porque si Él dice, viene la hora y ahora es, o sea, a partir de ahora van a adorar en espíritu y verdad. Eso inmediatamente dice que antes de ese momento adoraban en carne y mentira. Es muy importante eso entenderlo porque ahora, hoy en día hay un montón de gente que sigue igual. No solo por la doctrina falsa cristiana, sino aquellos que se salen del cristianismo para ir a buscar las raíces y terminan en el judaísmo. Terminan con los judíos mesiánicos, que piensan que tienen que cumplir la Torah según la carne y la mentira, porque siguen la mala interpretación y costumbres que seguían los antepasados. Entonces dice, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren, no los que adoran en carne, porque no saben lo que hacen. Elohim es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dice, pero también digo, Gálatas 4.1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, antes de venir Mashiach, todos estaban como esclavos. Porque incluso aquellos que creían estaban como niños. La humanidad como un niño inmaduro que no entiende lo que se le dice. ¿Verdad? Uno a un niño le dice una parábola, no va a entender. Le dice una analogía, no va a entender. Le dice una metáfora, no va a entender. Porque todo lo ven de una manera simple. Y esperan que así se les digan las cosas también. O a uno tiene que tratar a veces. A veces uno les dice las cosas muy complicadas a los niños y no entienden. Y uno, ¿pero por qué no entiende? Y es uno el que no sabe explicarse. Entonces, igual que un esclavo en este sentido se puede decir no tiene la educación y no se le dice tanto por ser esclavo. Entonces dice, en nada difiere del esclavo, aunque es soberano de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ese tiempo señalado por el Padre, ¿verdad? Yahweh, fue cuando vino Yahushua. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bajo los rudimentos del mundo. Pero y esos rudimentos del mundo, ¿verdad? Como mandamientos de hombres, costumbres de los antepasados, etc. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dijo él, la hora viene y ahora es. La hora es parte del tiempo. Cuando vino el tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá, para redimir a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿verdad? Llegar a otro nivel. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones la ruach de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, volviendo a Macabeos, dice, verso 2, el jefe debía convertir el templo de Jerusalén en un lugar dedicado al poderoso Zeus olímpico, ¿verdad? Ese sería Heilel, Lucifer. O sea, de todas maneras, Zeus como tal es Lucifer, ¿verdad? Que quede claro. Pero el hecho de que aquí los están separando como dos tipos de Zeus se conecta con lo que venía diciendo de Zeus y Samael. Bueno, Lucifer y Samael. Zeus olímpico, que era como el fuerte, ¿verdad? El que ganaba las olimpiadas, el que les daba la fuerza a los deportistas. Y donde se practicaran actos que ofendieran al poderoso de Israel. También debía dedicar el templo del monte Gerizim al poderoso Zeus hospitalario, pues la gente de allí lo quería adorar, ¿verdad? Lo quería adorar. Ese era el deseo de ellos y se les estaba complaciendo, igual que muchos por complacer a otros terminan adorando al que no es.
terminan haciendo lo que no deben. Y hospitalario haría alusión al que da un lugar. Y recuerden cómo Samael está conectado con el espacio y tiempo, está conectado con lo material que llena el espacio, por ende ahí se podría conectar con él. Dice, tanta maldad afectó mucho al pueblo yahudí y esto llegó a ser insoportable. El templo se convirtió en un lugar donde los que no creían en Elohim hacían fiestas, comían y bebían hasta emborracharse y hasta tenían relaciones sexuales con prostitutas. Vean eso, que no solo habían metido lo de los templos de los griegos, que eran gimnasios, sino también los templos de donde tenían sacerdotisas, sacerdotes que tenían relaciones sexuales según ellos para conectarlos con el poderoso. También, repito, el templo se convirtió en un lugar donde los que no creían en Elohim hacían fiestas. Hay mucha gente que va a la iglesia o se hacen parte de grupos y en realidad no creen en el poderoso. Lo que quieren es ser parte de un grupo, club social y otras cosas. Hacían fiestas, comían y bebían hasta emborracharse y hasta tenían relaciones sexuales con prostitutas. Verá, el ejemplo más literal de lo que sería la gran ramera. Dice, también metieron en el templo utensilios que estaban prohibidos por la ley de Yahweh, por la ley de Elohim. El altar se mantenía lleno de animales que Elohim no aceptaba como ofrenda. ¿Verdad? Que eso es también como lo que reclama Yahweh de la gente que llevaba, bueno, en Malaquías, por ejemplo, gente que llevaba animales impuros o que tenían daños, defectos, y eso representa sacerdotes que enseñan mentira y por ende llegan al templo personas que se comportan como cerdos, burros y otros animales impuros. Y esos son los animales que estaría llevando ante el Padre. Pero si uno enseña la verdad, estará llevando ovejas que sí son permitidas por la ley. Y ese es el punto principal. El altar se mantenía lleno de animales que Elohim no aceptaba como ofrenda. Ya no se podía celebrar la fiesta del Shabbat ni las fiestas religiosas de Yahudim. La fiesta del Shabbat ni los Moedim Yahudim. Y si alguien decía que era Yahudí, ponía en peligro su vida. Además, para celebrar el nacimiento del rey, cada mes la gente estaba obligada a comer de los animales que se sacrificaban en el altar y en la fiesta del poderoso Baco. La gente era obligada a participar en la procesión, ¿verdad? Como las procesiones del catolicismo, llevando una corona de flores sobre la cabeza. El dios Baco viene siendo el mismo que Dionisio. ¿Ahí dice Dionisio? Ok. Que es el dios del vino, el dios de la fiesta. Entonces, ¿verdad? Lo adoraban emborrachándose y de otro montón de maneras. Coronados de hiedras. Entonces dice, y en la fiesta del dios Baco. La fiesta de Bacchus era normalmente el 3 de septiembre, aunque tiene otras fiestas que se le dedicaban, que caen el 16 o 17 de marzo, 23 de octubre, 24 de noviembre, este es quizá. No, octubre 23, quizá, y noviembre 24. Pasaba de fiesta, y si era el dios de la fiesta, ¿cómo no? Pero el del 3 de septiembre era el más importante. El 3 de septiembre era el más importante. Obviamente el calendario es diferente, pero voy a ver si hay algo cerca del 3 de septiembre aquí en el calendario. Día en el mes de Elul que lo celebraban. Y no hay nada específico en esos días entonces. Pero en el mes de Elul es cuando sucedía entonces la fiesta de Baco. Los Yahudim que vivían en las ciudades griegas vecinas estaban obligados a comer la carne de los animales que se ofrecían en los sacrificios de los Elohim griegos. Esa ley fue impuesta a petición de los habitantes de Ptolemaida. El que no aceptaba las costumbres griegas era condenado a morir, ¿verdad? Igual que el que no acepte la doctrina o la religión que van a imponer en el mundo.
Todo esto fue solo el comienzo de la desgracia que vendría después. Así, por ejemplo, 2 mujeres fueron acusadas de circuncidar a sus hijos. Como castigo les ataron sus hijos al pecho y las arrastraron por toda la ciudad. Después las arrojaron desde lo alto de la muralla. Otros fueron acusados ante el oficial Filipo de haberse reunido en unas cuevas cercanas para celebrar a escondidas el Shabbat. Todos ellos fueron quemados y por respeto al día Shabbat ninguno se defendió. Que ya habíamos visto, ¿verdad? Entre los macabeos, cuando vieron eso, decidieron defenderse en Shabbat y Yahweh no los culpó por eso, los respaldó. Por ende, eso muestra que el cumplimiento de Shabbat, como lo entendían, no era el correcto. A los que leen este libro, les aconsejo que no se asusten al enterarse de tanta crueldad. Interesante ese punto, ¿verdad? Porque obviamente uno lee eso y dice, uy, Padre Celestial. Por un lado, cómo se vivía en ese tiempo y por otro lado, imagínense lo que viene entonces, si va a ser incluso peor. Ahora, la diferencia es que en ese tiempo todos se la daban de creyentes. En un falso poderoso, sí, pero se la daban de muy creyentes en los poderosos. Entonces así justificaban las atrocidades que hacían. Es por el poderoso, es por la fe. Hoy en día se las dan de muy humanistas y de otro montón de cosas, de igualdad y de esto y que lo otro, y los males los hacen a escondidas o con manipulación del pueblo, ¿verdad? A través de los medios y otro montón de cosas. Pero sí, aquí era claramente descarado y era porque se aprovechaban de esa fe errónea de la gente. Dice: a los que lean este libro les aconsejo que no se asusten al enterarse de tanta crueldad. Piensen que todo esto sucedió no para destruir a nuestro pueblo, sino para corregirlo. Pero hay que entender que Yahweh, al que ama, corrige. En realidad todo esto demuestra que Elohim es bueno. Vean qué perfecto leer esto después de lo que acabamos de leer. Cómo los escritores entendían este punto y cómo nosotros debemos también entenderlo, y si no, por lo menos tomarlo en cuenta hasta que Yahweh nos dé el entendimiento. En realidad todo esto demuestra que Elohim es bueno y no permite que los pecadores cometan maldades por mucho tiempo, sino que actúa rápidamente y los castiga. Hay que tener en cuenta que Elohim no nos trata como a las otras naciones. Vean eso. Para castigar a esas naciones, Elohim espera pacientemente que hayan cometido muchos, pero muchos pecados. Por eso hemos visto que en lo que respecta a las naciones en general, Yahweh se ha esperado hasta el fin de los tiempos para castigar con todo. A nosotros nos ha castigado a través de la historia un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, para no pasar por tanto sufrimiento. Obviamente hay naciones que sí han tenido que ser castigadas, pero en su propia generación, ¿verdad? Obviamente, como los de Canaán, que cuando llegaron al colmo de los pecados, Yahweh dijo, ahora sí entren y destruyan todo al pueblo de Israel, ¿verdad? Claramente. Dice: hay que tener en cuenta que Elohim no nos trata como a las otras naciones para castigar a esas naciones. Elohim espera pacientemente que hayan cometido muchos, pero muchos pecados. En cambio, a nosotros nos castiga en cuanto pecamos. Y eso es bueno, eso es mejor, porque si uno peca y no lo castigan, vuelve a pecar y vuelve a pecar y cada vez es peor el pecado, piensa que está justificado o piensa que nadie lo ve, que nadie lo va a condenar, entonces se pasa y ya después más bien el castigo es destrucción. Pero si a nosotros Yahweh nos castiga apenas pecamos, bendito sea, porque eso nos ayuda a corregirnos. Podemos decir, ok, fue por ese pecado que me pasó esto. Pero si hay mucho tiempo, ¿qué va a estar uno conectando el castigo con el pecado? Ese el impío lo ve como accidente, como, ay, la otra gente, esto y lo otro. Pero nosotros debemos entender esto. Así él dice: en cambio, a nosotros nos castiga en cuanto pecamos. Así Elohim nos muestra su misericordia, pues Él nunca nos abandona, ni siquiera cuando nos castiga con alguna desgracia. Bueno, como ya les hice esta aclaración, podemos ahora continuar con nuestra historia. El anciano Eleazar, que era una persona de aspecto distinguido y uno de los más importantes maestros de la Torá, le abrieron la boca a la fuerza para obligarlo a comer carne de cerdo. Esa carne estaba prohibida por la ley de Elohim. Vea qué curioso que dice estaba en el pasado. Yo no sé si lo dicen todos, pero dice estaba. Ahora, obviamente todavía está en la Torá, pero ahora lo entendemos diferente. Dice: pero él prefirió morir con honor, en vez de seguir viviendo humillado. Después de escupir la carne, se dirigió decididamente al lugar donde lo iban a matar. Aunque sabía que perdería la vida, se comportó como deben hacerlo quienes tienen el valor de obedecer a Elohim. Los encargados de obligar a Eleazar a comer carne de cerdo lo conocían desde hacía mucho tiempo,
Por eso lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida por la ley que él mismo hubiera preparado. El plan era que comiera de esa carne para que todos pensaran que había obedecido la orden del rey. Vean que eso, bueno, puede ser como una tentación del enemigo en parte, pero también por otra parte, ¿verdad? Porque ahí dice, lo conocían, entonces parecen ser amigos que decían, hey, mi chiquito, no queremos matarlo. Hágase una carnita usted, comas de esa. Usted sabe que no está pecando y todos salimos bien. Pero obviamente si todo el pueblo veía a este hombre comer esa carne, iban a decir, este hombre tan apartado cayó, ahora sí, caigamos todos. ¿Sí me explico? Y repito, porque en ese tiempo no se entendía lo que ahora entendemos en Mashiach. Entonces, eso hubiera sido trágico para la conciencia del pueblo. Dice, el plan era que comiera de esa carne para que todos pensaran que había obedecido la orden del rey. De esa manera intentaban salvar a Eleazar, pues eran sus amigos desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, Eleazar actuó con madurez, de acuerdo con su edad. Respetó su ancianidad y dio una vez más el buen ejemplo que había dado toda su vida. Pero sobre todo obedeció la apartada ley de Elohim. Por eso les dijo, mátenme de una vez. Estaría muy mal que a mi edad cometiera ese engaño. No quiero que los jóvenes vean que a los 90 años de edad cambié de religión. No quiero que mi pueblo caiga en el error por mis engaños y por mi interés de vivir unos pocos años más. Tras de eso, verán, eso es madurez, porque dice, ya estoy viejo. O sea, aquí me salvo, destruyo todo el pueblo, pero para vivir unos añillos. No, hombre. El que procure salvarse. Exacto. El que procure salvar su vida la perderá, mas el que entregue su vida la ganará para vida eterna. Dice, no quiero que mi pueblo caiga en el error por mis engaños y por mi interés de vivir unos pocos años más. Si hago lo que ustedes me dicen, viviría lleno de vergüenza y humillación los pocos años que me quedan de vida. Y aunque ahora me salvara del castigo humano, ni vivo ni muerto escaparía del castigo del Elohim Todopoderoso. Por respeto a mis canas, prefiero morir como un valiente. Así les dejaré a los jóvenes un ejemplo digno de imitar. Muero valientemente por nuestras apartadas y valiosas leyes. Apenas terminó de hablar, Eleazar caminó hacia el lugar donde lo iban a matar. Los que lo llevaban pensaron que el anciano se había vuelto loco. Vean lo que es la falta de fe. Como dice la escritura, que las buenas nuevas son locura para el que se pierde. Porque para el hombre del mundo es locura decir que uno prefiere morir antes que hacer cualquier cosa. Más, prefiero morir antes que desobedecer a aquel que nadie puede ver y aquel en el que la mayoría no cree por más que diga creer. Entonces para ellos, está loco este hombre, ¿cómo prefiere que lo matemos? Le estamos dando la salida, le estamos permitiendo que se coma otra cosa. Que eso indicaría que en su pensamiento ellos estaban diciendo, estas cosas que cree este Eleazar, ay, pobrecito, dejémoslo que come otra cosa para que no se muera. Sin entender en realidad la importancia que tenía eso en su corazón, puesto que eso significaba la ley de Yahweh. Dice, los que lo llevaron pensaron que el anciano se había vuelto loco y en vez de ser amables con él, lo trataron con dureza. Cuando Eleazar estaba a punto de morir por los golpes recibidos, dijo entre gemidos de dolor, Elohim conoce bien todas las cosas. Él sabe que pude escapar de la muerte, pero que preferí sufrir el dolor de los golpes recibidos. También sabe que por amor a él muero con gusto. Vean eso, incluso llevándose esos golpes, dice, con gusto me muero. Así murió Eleazar, dejando a los jóvenes y a toda la nación el recuerdo ejemplar de su noble vida, tan valiente y generosa. El punto es básicamente lo que expliqué ahora, de cómo antes, o sea, todo lo que era antes de Mashiach era figura o sombra de algo. Pero cuando llegó el cumplimiento de las cosas, llegamos a entender que eso era figura. Y yo creo que el tercero tiene que ver con el que habla de el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que si algo se le llama antiguo, es porque va a pasar, va a dejar de ser. Entonces, una vez que vino el nuevo, ya ese pasó. De hecho, ya que lo acabo de decir, voy a buscarlo rápido. En Hebreos 8 leo... 8 era el que estaba leyendo ahora, solo que no llega al puro final. Voy a leer eso que me faltaba. Vienen días, dice el soberano, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto,
Yo me desentendí de ellos, dice el soberano. Eso es sorprendente, interesante, que mucha gente ni lo entiende. Pero Yahweh está diciendo, yo me desentendí, los dejé con otro. Por eso es que los 40 años en el desierto adoraron, hicieron sacrificios para Moloch y Kium. Si no quieren, vayan con otro. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el soberano. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al soberano, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Igual que el templo, e igual que todo lo que es material, todo lo que es de esta realidad, está pronto a desaparecer. De hecho, el antiguo pacto y el nuevo pacto se pueden ver como este mundo y el mundo por venir. Nuevo mundo, bueno, nuevos cielos y nueva tierra. Porque el viejo pacto, al ser viejo, está por desaparecer, igual que todo lo que vemos es temporal y va a desaparecer. Impresionante. Aquí en este estado de México donde vivo hacen una procesión a un ídolo muy conocido. Es un día de camino y venden coronas de flores al casi llegar al lugar. Ahí está Mario. Misma tradición. Nada raro, sí, que se tomen algo. Lo que se están tomando de fijo es el vino, la fornicación de la gran ramera. Y sí, y eso es porque en muchas, digamos, cuando el catolicismo agarró todos los Elohim falsos para mezclarlos con la creencia que tenían, ahí agarraron a Baco como si fuera el Mesías o Dionisio, siendo el hijo de Zeus, y Zeus siendo, ¿verdad?, Dios. Entonces el hijo de Dios, Baco o Dionisio. Dice Alonso, pensaba que lo de la celebración de Baco, a pesar de que no está relacionada con una fiesta de Yahweh para profanarla, sí está dentro de los 40 días de arrepentimiento antes de Yom Kippur. Así es. ¿Verdad? Al ser esa fiesta principal de Baco en el Lul, esos son días de purificación y obviamente se estaban volviendo impuros al celebrarla. Otro punto también, ya que el hermano dice esto, no quiere decir que la única forma de ofender a Yahweh sea en el tiempo de sus fiestas celebrar una fiesta a otro, sino también celebrar una fiesta a otro en cualquier día del año, porque ese día en particular no era algo para Yahweh, pero al servir a otro ya están ofendiendo a Yahweh.